dejo invitados a que puedan seguir esta clase que vamos a tener de manera virtual y que corresponde a una primera unidad respecto a lo que se estudia de la historia del derecho específicamente aquí en Chile. Una historia del derecho que vamos a estudiar y como lo he planteado en otros videos, en otras situaciones, de manera muy distinta a lo que se hace tradicionalmente, por lo menos en Chile y en algunas partes también de Latinoamérica. Ponemos énfasis en temas que no siempre son así y partimos de una base de que el derecho es un fenómeno social, es un fenómeno producido por la propia comunidad y por ende no es tan ajeno a cualquier persona que pueda transitar al ciudadano de a pie. Por lo mismo, los juristas, los abogados no somos una especie de dioses o venidos de otro planeta que comprendemos este sistema, sino que muy por el contrario somos los que lo aplican y cuando lo aplicamos, cuando lo manejamos en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestras conciencias, necesitamos tener idea también acerca de su evolución y comprender la historia del derecho nos hace también comprender cómo esto ha ido evolucionando. La historia no es estática, no se trata aquí de hablar de hechos pasados que nunca volverán a ocurrir o que si ocurrieron serán cíclicos y volverán a repetirse tal cual. No, muy por el contrario, se trata de tomar lecciones y aprender un poco más lo que tiene que ver con esta evolución de la sociedad del punto de vista común, o sea, general, y también de específico de la ciencia de la historia del derecho. Así que vamos a partir inmediatamente con esta unidad 1, que corresponde a las bases introductorias y tratar de entrometernos en un tema bastante complicado, que no tiene mucha bibliografía, pero que sí nosotros hemos querido llevar a colación durante ya varios años en la cátedra, que tiene que ver con avanzar hacia un concepto de prehistoria del derecho y preguntarnos, en definitiva, dónde parte la historia del derecho. Así que los invito a que seamos parte de esta clase, de esta primera unidad en la cual damos el pie para comenzar lo que es esta cátedra de historia del derecho. Para comenzar, nosotros quisiéramos tomar este texto a modo de discusión. Se trata de un párrafo del capítulo 1 de la obra El Padrino de Mario Puzo, en la cual se señala: ahora acudes a mí diciendo, Don Corleone, quiero que haga justicia, y no sabes pedir con respeto. No me ofreces tu amistad. Vienes a mi casa el día de la boda de mi hijo. Me pides que mate a alguien y dices, aquí el don se puso a imitar la voz y los gestos de Bonacera. Pagaré todo lo que me pida. No, no, no te guardo rencor, pero ¿puedes decirme qué te he hecho para que me hayas tratado con esta absoluta falta de respeto? ¿Qué ven ustedes en este texto? Quizás, si se ponen a pensar, pueden ver ahí un atisbo de un ordenamiento jurídico. Pensemos de qué trata el padrino. Es un mafioso que tiene para sí toda una organización, todo un organigrama, todo un sistema que a él le permite trabajar de manera justa según el valor de justicia que tiene él. ¿Y qué pasa? Llega esta persona, Bonacera, que le dice a Don Corleone, al padrino, ¿sabe qué? Quiero que haga justicia. En definitiva, ¿qué pensaba la gente del padrino? Que él era quien hacía justicia. Él era el creador de un ordenamiento jurídico y quien lo manejaba y que permitía de alguna manera que se creara un equilibrio que se había roto dentro de la sociedad. A él se le pedía justicia, tal como nosotros podemos ir a litigar a algún tribunal y pedir justicia, que se componga el equilibrio que se ha perdido. Así tal cual Bonacera se dirige a Don Corleone. Y de esa manera nosotros podemos pensar que el derecho no es solamente el que nosotros conocemos en nuestros códigos, el que nosotros podemos ver en el Código Civil, en el Código Penal, en el Procesal Civil, etcétera, sino que muy por el contrario, el derecho también puede ser creado por cualquier persona
y puede ser también ¿cómo podríamos decirlo? Un ordenamiento antisistema o contra el sistema. Un ordenamiento que sea destinado a hacer justicia solamente para unos, y en definitiva a ser usado para cometer crímenes, para cometer delitos, como es el caso del Padrino, cometer grandes estafas, ser parte de la mafia. La mafia es un ordenamiento jurídico también. O también puede ser un ordenamiento que guía a la sociedad y mantenga un orden y mantenga la paz, que es como el fin último que puede tener el derecho. En definitiva, aquí quiero que ustedes sepan con esta pequeña discusión, con este pequeño documento o párrafo que nosotros hemos leído, que simplemente el derecho puede estar en todas partes y es un fenómeno social. Es algo que la sociedad crea, no necesariamente debe ser creado por una autoridad. Vemos que Don Corleone, el padrino, puede crear un ordenamiento jurídico. Otra cosa es que el Estado pueda ser aplicado coercitivamente o por la fuerza. Dentro de los textos que nosotros vamos a leer y vamos a ocupar, está este que es de la prehistoria del derecho, de José María Rivasalva, que es de donde saco este texto introductorio del prefacio, que se llama Las quejas de Don Vito Corleone. Y les leo un párrafo solamente para comprender más o menos a cabalidad lo que significa esto. En el brillante capítulo primero del Padrino de Mario Puzo, dentro del episodio en el que Américo Bonacera acude a Don Vito para que haga justicia a su hija ultrajada, una vez que ha quedado claro que los tribunales americanos han servido más de protección a los agresores que de la víctima, se expresa un mecanismo clave de la creación de todo un sistema jurídico, que es lo que estábamos hablando. También Don Vito confió una vez en América, pero terminó por comprender que al menos él, quizás no sus hijos, sería siempre un extraño en el país de acogida. Terminó por convertirse en un líder, un hombre de poder, ofreciendo protecciones a quienes el Estado consideraba individuos de segunda categoría. Él no actuaba como un criminal, sencillamente creó su policía y sus tribunales, y rechazó la sentencia de unos jueces que, como el que vio el caso de la hija de Bonacera, se venden como la peor de las rameras, según el texto de Mario Puzo. Opuso su propia legitimidad a la legitimidad de un ordenamiento jurídico en la que no tenía motivos para confiar. No, él no es un criminal, tan solo ha trabajado para crear una solución alternativa, no tiene conciencia del mal, ha opuesto a la violencia estatal su propia violencia, como un monarca que planta su ejército ante las tropas de su enemigo. Cuando terminó el diálogo con Bonacera, se volvió a Hagen y dijo: encarga este asunto a Clemenza y dile que se asegure de emplear a gente preparada, gente que no se emborrache con el olor de la sangre. Después de todo, y aunque este ayude de cámara de cadáveres, quisiera lo contrario, no somos asesinos. Interesante, y eso es lo que quiero plantear para que podamos ya, de alguna manera, entrar definitivamente en lo que es la historia del derecho. Vamos a iniciar entonces con el tema de los conceptos de historia del derecho, el derecho como un fenómeno social y las relaciones que podemos nosotros armar dentro de lo que es historia, lo que es derecho y dentro de lo que es el fenómeno social. Pero bien, partamos primero por desglosar uno a uno los componentes de esta cátedra que es historia del derecho. Partamos por la historia. Hay distintas versiones de lo que se puede decir o hablar de lo que es la historia. Para el maestro y el gran historiador de la humanidad, Cicerón, la historia es la maestra de la vida. En realidad es este dicho de que si no conocemos la historia somos capaces de repetir los errores. Bueno, es más o menos lo que trata de decir Cicerón. Henry Marró, por ejemplo, habla que la historia es el conocimiento del pasado humano, algo muy lógico, que es de perogrullo, en realidad es conocer del pasado de nuestra humanidad. Pero hay una definición bastante interesante que sale en el prefacio del libro Flandes Indiano de Rosales, un libro que trata acerca de las primeras gestas, son los cronistas españoles que tratan las primeras gestas de la conquista española en Chile, y está escrito por Fray Juan de San Buenaventura. Y él dice: pues la historia se escribe para representar los sucesos pasados y ser norma en quien se expresan los futuros.
Este precepto de Agustino y Gregorio sigue con viveza el autor de esta historia, repartida en capítulos, no solo para quitar la confusión, sino que para hacer advertidos a los venideros, a imitar las virtudes de los héroes pasados y evitar los casos e infortunios que procedieron. En definitiva, si nosotros mezclamos esto con la definición de Cicerón, que la historia es la maestra de la vida, estaríamos hablando prácticamente de lo mismo, simplemente un desarrollo mayor de ese concepto. En definitiva, la historia es conocer el pasado de nuestra humanidad, reconociendo los gestos y las bondades, pero también reconociendo los errores que nos permiten a nosotros tomar lección y de alguna manera no caer en lo mismo. Ahora la consulta es, ¿cuántas historias hay? Nosotros podemos tener una sola historia para un mismo hecho o pueden haber más versiones para un mismo hecho dentro de una historia. ¿Cómo lo podemos explicar nosotros? Bueno, podemos tomar distintos hechos históricos y explicarlos de distinta manera. Y la forma de explicarlos nos va a llevar a que tengamos distintas versiones y que nos lleven finalmente a lo mismo. Es simplemente como si ustedes se imaginaran un número 6 o un número 9 en el piso y una persona lo ve de un lado y otra está al frente. Una verá un 6 y la otra verá un 9. O ver un vaso a medio llenar. Una verá el vaso medio lleno y la otra verá el vaso medio vacío. En definitiva, las dos personas, en estos dos casos, están en lo correcto. Tienen una apreciación correcta de lo que están viendo respecto a su perspectiva. Por tanto, cada uno se puede formar su propia historia y por eso existen distintas versiones de la misma. Vamos a casos concretos. Por ejemplo, este hecho. Esto es una pintura de parte de lo que es las campañas de la Guerra del Pacífico o la Guerra del Salitre. Para algunos, especialmente los chilenos más tradicionalistas, pueden pensar que la Guerra del Pacífico se inicia, si seguimos las teorías normales de la historia tradicional, se puede iniciar con esta alza de precios que hizo el gobierno boliviano a algunas empresas chilenas que se encontraban en Antofagasta y que termina provocando el, la presencia de tropas chilenas para evitar los embargos en Antofagasta un 14 de febrero de 1879. En definitiva, podemos pensarlo como una defensa de los intereses del país, por una parte, y que da origen a esta guerra que simplemente es una agresión de los pueblos de Perú y Bolivia en contra de Chile por faltas a un tratado que se había suscrito anteriormente. Pero también nosotros podemos pensar que también se trataría de una guerra económica por intereses privados, ya que las empresas que fueron embargadas o que iban a ser embargadas y sacadas a remate por el gobierno boliviano no eran empresas chilenas, sino que eran empresas inglesas, que forzaron al gobierno chileno a que interviniera en esta guerra, argumentando un tratado que se estaba llevando a cabo y que en definitiva logró que el ejército chileno invadiera Antofagasta en 1879, desatando esta guerra que solamente tiene un fin económico y que no logra ningún beneficio a Chile. Hay una teoría peruana al respecto de que habla que la guerra del Pacífico, o la guerra del Salitre, como es más entendible o mejor dicho de comentar, termina en 1891, toda vez que Chile no logra hacerse de los territorios para sí. Hay que pensar que Antofagasta y Tarapacá, todas esas provincias, no son para el Estado chileno, sino que son para capitales extranjeros y que solamente el presidente Balmaceda, en un intento de, llamémoslo, nacionalizar, aunque el término no es adecuado, lo quiso hacer para sí, para el Estado, se provoca, es una de las tantas causas que tiene la revolución de 1891. Así que, por ejemplo, ahí hay una versión distinta. La guerra no termina con la toma de Lima y las grandes gestas heroicas de los soldados chilenos, sino que termina en 1891. ¿Ven? Hay dos tipos de historia. Las dos son
verídica, porque las dos pueden consultarse en las fuentes, las dos son contrastables y cada uno toma para sí la que mejor le calza o la que mejor le interesa. Otros hechos, por ejemplo, pueden ser más dramáticos o más actuales y también nos pueden llevar a pensar que también existen visiones. Esto, que es un hecho que todos ustedes conocen, eh, todavía es un hecho de estudio. Incluso pensar en lo que es la revolución que se está dando en Chile al día de hoy, también es un hecho que estamos viviendo todavía y que es difícil de analizar históricamente. Este hecho en puntual que estamos viendo en la fotografía también es un hecho que todavía no se puede analizar históricamente, ya que hay muchas heridas todavía abiertas. Entonces, de uno y otro bando, no se puede analizar todavía, pero existen, y ustedes lo sabrán mejor que nadie, distintas visiones respecto a lo que es esta historia, por qué se produjo, por qué llegamos a las consecuencias que tuvieron que darse, y que en definitiva lo dejo a pensamiento de cada uno de ustedes, porque aquí es claramente que hay distintas versiones de la historia y cada una de ellas es válida por sí misma si es bien fundamentada. Ahora, de un punto de vista básico y súper sencillo, nosotros podemos estudiar la historia de distintas maneras. Podemos hablar de una teoría clásica o una teoría moderna. Obviamente dentro de la historiografía existen muchas formas y muchos enfoques, pero yo he querido tomarlos desde estos dos puntos de vista para simplificar lo que es el estudio de la historia del derecho. No estamos haciendo una introducción a la historia o haciendo historiografía, no nos corresponde, estamos formando abogados, tanto varones como mujeres, para el futuro, así que no necesitamos saber la ciencia cierta, más o menos, las formas de estudiar la historia, pero sí podemos definir, o yo he tratado de tomarle estas dos nomenclaturas para hablar de una teoría clásica y una teoría moderna. Una teoría clásica nos va a llevar a comprender la historia con los ojos de hoy mirando el pasado. Por ejemplo, podemos pensar en los rituales incaicos que tienen que ver con la adoración a las huacas o los enviados a, a conocer a Viracocha, al dios incaico. Si uno lo piensa, y uno ve, por ejemplo, va al Museo de Historia Natural en Santiago, cuando se pueda ir, eh, y ve, por ejemplo, el niño del plomo, que es un niño que fue encontrado en el Cerro del Plomo a bastante altura y que supuestamente fue sacrificado para llevar el mensaje a los dioses de las alturas. Bueno, ese niño no fue sacrificado, ese niño fue enviado a hablar con Dios. Si uno lo piensa con los ojos de hoy, claro, uno dice, la familia envió a ese niño y lo envió a morir a la cordillera, y cómo son esos padres, y poco más que una medida de protección es que mandar al niño al cename. No. Eso sería dentro de una teoría clásica, mirar esa visión, ese hecho, perdón, con los ojos de hoy. Ahora, si nosotros lo miramos modernamente, en una teoría moderna que he llamado yo, nosotros tendríamos que adecuar la visión de ese hecho a la realidad que se vivía en ese entonces. Entonces nosotros no podemos pensar que ese niño fue enviado a morir de hambre, de frío, y que sus padres eran irresponsables y que no... Y, y que no lo querían y que por eso lo enviaron a la cordillera a sufrir. No, muy por el contrario. Nosotros tenemos que verlo en la realidad que existía en aquel entonces. Y si lo vemos en la realidad que existía en aquel entonces, ese niño fue, y esa familia fue una elegida para conversar con Dios. Y qué mejor para una persona creyente, independiente de la religión o de la creencia que tenga, que encontrarse con Dios. Y su hijo fue encontrarse con el Dios creador. Por tanto, es una visión bastante interesante ponerse en los ojos de ellos y decir, no, sabes que no fue un sacrificio, fue un regalo. El niño fue a encontrarse con Dios y para él
tiene que haber sido, y para sus padres, tiene que haber sido una alegría bastante interesante, y por eso eran enviados a Cusco y haciendo una serie de preparativos para poder ser enviados a Dios. Eso más o menos para que lo tengan presente y podamos analizar también, desde el punto de vista histórico, el derecho también más adelante. Ahora, otro concepto que nos toca analizar es derecho. Hacemos historia del derecho. Por tanto, nos corresponde, aunque no es parte de la cátedra, definir lo que es la historia del definir lo que es derecho, perdón, para dar finalmente una versión de lo que es, o ustedes se formen una versión de lo que es la historia del derecho. Beatriz Bernal Gómez, una gran maestra mexicana que tiene varios manuales de historia del derecho, algunos que se encuentran en la biblioteca de la universidad o que se pueden descargar simplemente o lo pueden pedir, señala que el derecho es un orden que se expresa normativamente con el fin de regir a la sociedad y tiene como principal función permitir la vida organizada de un conglomerado humano que conduzca al progreso colectivo. O, dicho en otras palabras, el derecho es una ordenación de la vida social, ya que todo cuanto existe requiere un orden y así también la vida del hombre en sociedad. En definitiva, son las reglas del juego para vivir en sociedad. El maestro Agustín Esquella, filósofo y Premio Nacional de Humanidades, señala en sus clases de introducción al derecho que hemos tenido la suerte de compartir, que el derecho es un constructo social y cultural formado preferentemente por normas. Una visión bastante más normativa y positivista que tiene el profesor Esquella aquí en Chile. Y Jorge Basadre Ayulo, uno de los grandes profesores también desaparecido, de la Universidad Nacional San Marcos de Lima, en Perú, señala que el derecho es un sistema o conjunto de reglas obligatorias que regulan la conducta exterior de la persona, estableciendo facultades, deberes, sanciones que aseguran el orden social sustentada en las aspiraciones de interés general. En definitiva, también es una regla del juego. Lo que nosotros debemos entender por derecho es que son las normas o las reglas que guían la vida en sociedad y que son producidas por la misma sociedad para mantener un orden, una comunicación y una paz que permita interactuar a todos los entes que conforman esa sociedad. En todo caso, las versiones de historia, las versiones de conceptos de derecho, la verán obviamente en sus ramos más específicos y más apegados a lo que tiene que ver con la filosofía de la misma materia. Ahora, para nosotros y para la Cátedra de Historia del Derecho, nosotros veremos al derecho como un concepto social y como un concepto humanista. En definitiva, lo vamos a ver, como ya les decía y como soy majadero, como un producto de la sociedad, del ciudadano de a pie, de las personas que necesitan regularse a sí mismas y que por tanto tiene una vocación netamente humanista más que una ciencia exacta. ¿Qué nosotros tenemos? Bueno, nosotros tenemos dentro de la evolución humana distintas formas de organizarse. El ser humano primero parte siendo nómade y como tal genera algún tipo de reglas o normas. Alguna vez quizás hace un tiempo atrás yo dictaba una especie de clase pequeña en la Universidad Nacional Federico Villarreal en Lima y señalaba que el nomadismo no debiese ser productor de derecho o de normas jurídicas. Sin embargo, un alumno, también de primer año, primer semestre, segundo semestre de la universidad allá en Lima, levantó la mano y me dijo, pero profesor, igual dentro de los nómades deberían existir reglas. Y claro, lo empezamos a dialogar y llegamos a la conclusión que este chico también tenía razón, porque la comunidad nómade también tiene que tener reglas para poder regularse dentro de ese núcleo pequeño que si bien se va adaptando y va mutando sus normas a la vez que va transitando por distintos lugares y a la vez que se van incorporando o desafiliando personas a ese grupo, debe tener ciertas reglas que, como digo, van a ir mutando, pero que tienen algunos principios generales. Habrán principios o normas de respeto, de convivencia para ir o
o de jerarquías para guiar una caravana o un grupo para trasladarse de un lugar a otro. Habrán normas de cotas de caza, por ejemplo, o de formas de alimentarse. Así que también existe una especie de derecho o protoderecho quizás antes de generar una sociedad ya establecida. Pero quizás cuando la humanidad llega a sedentarizarse, a establecerse en un lugar específico y forma una sociedad basada primero en la familia, etcétera, y la evolución más grande que es la sociedad toda, va a generar unas reglas ya más universales que mantendrán la paz y mantendrán un orden dentro de todas estas personas que se mantendrán en un espacio físico determinado. Y es ahí donde la sociedad empieza a regular tanto su comportamiento más frío, como realizar negocios, realizar cómo viajar, cómo entrar o salir de esa comunidad, etcétera, hasta regular incluso sus emociones, como es el caso de las relaciones de familia. Se regularán también para mantener un orden y que todas ellas, todas las personas que conforman esta sociedad o este grupo establecido en un territorio determinado, mantengan un cierto nivel o estatus o forma precisa para hacer una mediana entre ellos. Y de ahí surgirá el derecho. Entonces nosotros entendemos que el derecho nace de la sociedad, nace del ser humano propiamente tal, el ser humano común y silvestre. No es que el jurista o Dios lo haya hecho, sino que es el ser humano común y corriente cuando quiere darse un orden y quiere regularse, es que hace nacer el derecho regulando no solamente su acontecer frío, económico, sino que también incluso su familia, sus emociones, y eso lo vuelca en normas o reglas que llamamos nosotros jurídicas y que dan lugar al derecho. Ahora, junto con nosotros pensar que el derecho es parte de un fenómeno social, también lo tenemos que abordar desde el punto de vista humanista. ¿Cómo lo abordamos desde ese punto de vista? De partida, el derecho, ya sabemos, es un fenómeno social, pero a la vez nosotros tenemos que abordarlo desde el punto de vista de las humanidades, ya que tenemos que nosotros guiarnos por también que ese derecho es parte también de otras ciencias, como es el caso de la historia, la literatura, la sociología, la antropología, etcétera. Son ciencias o saberes que nos van a ir de alguna manera nutriendo ese derecho y nos van a ir explicando cómo son estas reglas del juego. También, entendiéndolo así como un fenómeno social, a nosotros nos va a crear una visión de humildad. Vamos a saber que el derecho es parte de una colectividad, de la ciudadanía, del ser humano, y no es una razón divina o que los que lo operamos somos casi profetas que desentrañamos la visión del creador que nos dio estas reglas del juego, sino que provienen del ser humano, de personas comunes y corrientes, y que por tanto puede tener errores como también puede tener aciertos. Eso nos va a llevar también a que tengamos una vocación, ya que el derecho, siendo un fenómeno social, no puede ser simplemente operado por técnicos. No se trata aquí de decir 2 más 2 son 4 y simplemente se llega a la norma que uno quiere aplicar. Se trata de hacer una labor del jurisconsulto, o sea, una labor de pensar, de educarse, de interrelacionarse, de trabajar con otras ciencias, de conocer, de estudiar y no de simplemente repetir como máquinas algunas normas o algunos artículos de algún código que no sean específicos trabajar. Finalmente, ya nosotros tenemos que llegar a un concepto de historia del derecho. Obviamente cada uno de ustedes puede llegar al concepto que mejor estimen, teniendo presente lo que ya hemos dicho o lo que se puede entregar bibliográficamente, lo que ustedes pueden encontrar en biblioteca o lo que yo les pueda dejar dentro de la bibliografía. Pero podríamos definir la historia del derecho en aquella que consiste en estudiar el origen y las transformaciones del derecho a través del tiempo. Es la disciplina que estudia el desarrollo del derecho dentro de una coordenada temporal previamente fijada. Y esa coordenada temporal previamente fijada nosotros la tenemos
dentro de nuestro programa, como se los he hecho saber también, desde la prehistoria, desde antes de Cristo, hasta ojalá el siglo XX, según lo que podamos desarrollar en nuestra cátedra. Dicho esto entonces, y teniendo en cuenta los conceptos y los desarrollos que puede tener el derecho, vamos a hacernos una pregunta. Ya sabemos lo que es historia, sabemos lo que es derecho, sabemos lo que es historia del derecho, pero nos va a quedar la duda quizás, que es una duda que a veces no se plantea en ningún texto de historia del derecho. Por ejemplo, ustedes pueden consultar, no sé, este texto está en biblioteca, se ve con brillo, ahí sí, que es Historia del Derecho del profesor Italo Merelo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde texto típicamente clásico dentro de lo que es la historiografía del derecho en Chile, donde parte por conceptos de historia, fuentes, orientaciones al estudio de la historia, etc. Pero el capítulo primero habla simplemente de Roma. ¿Pero dónde está el primer derecho? ¿Será Roma el primer derecho? No, no lo sabemos. Por ahí podemos consultar otros textos, Historia del Derecho, Jorge Basadre Ayulo, de profesor, como les decía, peruano, también ya desaparecido, profesor de la Universidad San Marcos de Lima, también parte de lo mismo, pero él llega a un origen dentro de los pueblos prehispánicos, específicamente el incaico. Su padre, Jorge Basadre Grossman, también gran profesor peruano, nos hace lo mismo. En realidad es él el que traza la senda para que su hijo siga con lo mismo que ya estaba haciendo. Pero tampoco pregunta, no hay una respuesta a esto que nosotros nos hacemos y que quizás somos los únicos que lo hacemos, de dónde parte la historia del derecho, cuál es el primer derecho. Y nosotros vamos a llegar a una conclusión, les cuento el final desde ya, que podrá ser el lenguaje y la familia como un comienzo. Ahí tenemos que elegir, o ustedes tendrán que elegir cuál de ellos les parece mejor. Veamos entonces cuál es el primer derecho. Quizás no lo vamos a saber nunca. El ser humano llegó silenciosamente al mundo. Lo dice Chardin, que es un filósofo, un historiador también, un humanista, que nos hace pensar si el hombre llegó sigilosamente, silenciosamente al mundo y luego evolucionó de manera más notoria, nosotros, ¿cómo vamos a saber cuál es el primer derecho? Quizás nos podríamos quedar con esa definición de Pierre de Chardin. ¿Cuál es el primer derecho? No lo sabemos, porque el ser humano llegó silenciosamente al mundo y luego evolucionó de una manera más notoria. Es una respuesta válida, pero quizás a los que nos gusta investigar un poco más, nos deja ese gustito como de, no sé, como que falta algo. Entonces nosotros, como parte de estos personajes que les gusta saber un poco más, nosotros quisimos ir. Y si nosotros nos preguntamos cuál es el primer derecho, debemos hacernos otra pregunta. ¿Cómo rastrear o cómo hacemos historia del derecho? Una forma de hacer historia del derecho es tomar estos libros y leer, o tomar fuentes, revisar papeles viejos, juicios antiguos, etc. Pero, ¿qué pasa cuando los antecedentes de esos juicios son aún más pretéritos? Por ejemplo, hay casos en el Archivo Nacional, en el fondo de la Real Audiencia, que es el tribunal máximo dentro de lo que es la etapa indiana, o conocida como colonia, en Chile, donde se tratan asuntos de indios. En 1590, el cacique Yuan Catquitipay vende las tierras del valle de Queupoa, o actual Quilpué, al presbítero Julián de Landa. Está ahí el contrato de compraventa, fechado en 1590, donde el cacique le vende a este presbítero las tierras. Tenemos el documento jurídico. Pero ¿qué pasa si necesitamos hacer historia de ese contrato?
cómo hacemos historia, cómo reconstruimos las relaciones personales de ese hombre, de ese cacique indígena. ¿Cómo reconstruimos nosotros los deslindes de ese territorio? Tenemos que ir más allá de lo que es la historia. Tenemos que llegar a antecedentes que ya no están escritos o que están escritos en otras formas. Por ejemplo, ahí ven ustedes en la imagen, hacia allá, de unos petroglifos o figuritas talladas en la piedra. Eso dice algo. Eso puede decir específicamente un orden dentro de la sociedad. Si ustedes viajan a la cordillera, hacia el sector de Petorca, más al interior de la Ligua, hacia la cordillera, van a encontrarse estas rocas grabadas y algunas tienen ordenamientos de la sociedad. Si el derecho es las reglas por las cuales la sociedad se organiza y esas tienen ordenamiento, esos son compendios jurídicos. Ahora también, en este otro lado, vamos a ver también algunas, ahí ven ustedes unas letras, unos libros antiguos. También necesitamos saber paleografía, necesitamos saber cómo nosotros podemos interpretar, lingüística, etc. Nuevamente nos referimos a la sociedad y el derecho. Ya lo vimos, así que no es necesario explicarlo. Nuevamente es la sociedad la que crea el derecho. Tenemos normas, este esquema va de derecha a izquierda, en realidad. Tenemos nomadismo y sedentarismo. Cada una tiene sus propias reglas, pero que hay un núcleo fundamental dentro de estas dos formas de vivir, cuál es la familia, la cual va a ser solamente la familia solita como núcleo central que se va a organizar en el clan o en la tribu, dependiendo de su complejidad. Y ese clan o tribu evolucionado a un sedentarismo va a crear una sociedad que luego va a crear obviamente el derecho como reglas para organizarse dentro de ellos. Ahora, independiente cómo se organice, esa sociedad debe darse unas normas. Y para que se dé esas normas, tiene que expresarlas. Y la expresión de la norma se realizará por medio de el lenguaje. Escrito, gestual, hay diversos tipos de lenguaje. Nosotros estamos dialogando por medio de medios electrónicos. Es una forma de lenguaje. Pero también nosotros podemos dialogar por medios escritos. Podrían simplemente ustedes escuchar o leer, perdón, un paper, un papel, en el cual se señale lo que, lo que yo les estoy contando, por ejemplo. Pero nosotros también podemos tener otro tipo de lenguajes, el lenguaje de señas, o incluso esas piedras que estaban talladas, que vimos anteriormente, esos petroglifos, también son una forma de lenguaje, es una forma de expresar ese orden social. Al principio se señala que la humanidad, para comprender ese derecho y más o menos aprendérselo, lo hizo por medio de la poesía y las rimas. La poesía y el derecho estuvo muy ligado y está todavía muy ligado. Es cosa que ustedes cuando estudien ya derecho civil, o si quieren lo pueden ver inmediatamente, pueden tomar un código civil y analizar los artículos que tienen que ver con la playa de mar, con las definiciones de las cosas, con el modo de adquirir ocupación. Realmente los primeros artículos pueden ver que las definiciones o incluso los primeros artículos del Código Civil, esas definiciones que señala Andrés Bello, el jurista que hizo el Código Civil, son definiciones que tienen rima, que incluso uno se las puede aprender porque riman, suenan de alguna manera. Incluso algunos profesores antiguos como René Moreno decían que algunas se podrían cantar con el himno nacional. Bueno, eso ya es demasiado, pienso yo. Eso todavía se sigue, está vigente dentro de nuestro ordenamiento, pero es parte de un derecho muy antiguo que siguió por lo menos hasta principio del siglo XX, siglo XIX ya fue abandonado por Europa. Pero es parte también de esa movilización que tiene el derecho.
El lenguaje también tiene que tener una estructura social y moral. El lenguaje estructura, el lenguaje nos va a dar una forma de cómo nosotros tenemos que organizarnos. Ese carro, ese vehículo por el cual se va a llevar la norma o las reglas del juego en nuestra sociedad, va a tener intrínseco un valor moral. O sea, significa que si yo rompo estas reglas, si yo digo que no, si yo digo no, no me interesa, voy a llevar una cierta sanción moral. ¿Por qué? Porque me voy a sentir mal quizás por haber incumplido esa norma. Me voy a sentir mal porque voy a generar el repudio de mi grupo, por ejemplo. Ahora, también el lenguaje es un modelador de la realidad. ¿Por qué? Porque podemos decir, como dice ahí, está cortado un poco por el video, te prometo devolver el libro mañana. De partida modela una realidad. Yo voy a prestar un libro, este libro va a salir de mi poder, ya no va a estar conmigo, lo pierdo y alguien me va a decir, te prometo, la persona que yo se lo presto, te prometo devolverlo mañana. ¿Qué pasa si no lo devuelve? El libro lo pierdo, nunca más lo voy a tener. Lo que significa que perdí, se acabó esa realidad. Te prometo, también genera una carga moral. Yo le puedo cobrar a esa persona. Y le puedo decir, tú pusiste tu palabra en esto y no lo cumpliste. Puedo hacerlo en castigo moral, puedo repudiarlo, etc. Ojo, ojo con el lenguaje es muy, muy poderoso. Si ustedes quieren aprender un poco más, yo les dejé en la bibliografía esto, o lo pueden leer de este texto, ahí está, de la prehistoria del derecho de José María Rivas Alba. Es muy interesante esto que trata sobre el lenguaje. Ahora, junto con el lenguaje, nosotros también tenemos otra cuna para el derecho y una creación para un derecho paraestatal o paralelo al Estado, como es el caso de la familia, ya sea la familia en la conceptualización que nosotros queramos tener. Distintos tipos de familia, no importa cómo sea, si la familia tradicional, monoparental, ensamblada, etc. Los distintos tipos de familia, da lo mismo. Cada familia, cada grupo humano pequeño, unidad humana pequeña llamada familia, tiene una reglamentación interna, tiene una jerarquía. Hay alguien que manda, hay alguien que obedece. Siempre los mayores van a mandar a los hijos menores cuando tenemos hijos, por ejemplo, dentro de la familia. Y existirán contratos que se van a surgir dentro de la familia. ¿Y ustedes saben cuál es el primer contrato? Está en este libro de la prehistoria. El autor también concuerda con lo que yo también pienso. ¿Cuál sería el primer contrato que surge? Pónganse a pensar un poco. Y si uno piensa, el primer contrato que surge es la donación. O sea, el regalar algo a alguien. ¿Por qué? Porque la madre le regala cosas al niño, el padre le regala cosas a sus hijos, o entre los padres se regalan cosas. La compraventa no es el primer contrato, porque si nosotros pensamos que el núcleo o la cuna del derecho puede ser la familia, dentro de la familia existen reglamentaciones, dentro de la familia existen contrataciones, dentro de la familia existe un sinnúmero de relaciones jurídicas que se pueden dar. Y cuando la madre le regala un presente a su hijo, al padre, etc., o al padre o al revés, o el hijo a la madre, etc., para el día de la papá que le hace un monito, etc., se lo está regalando. Y ese regalo es una donación, si uno lo toma desde el punto de vista jurídico. Vence al final el derecho está en todas partes y uno lo puede tomar de cualquier punto. A la vez, la familia crea un derecho paraestatal, independiente de las normas que puedan existir dentro del Estado. La familia, el grupo familiar, el interior de una casa, tiene normas que muchas veces puede que choquen con las normas que el propio Estado dicta. Castigos, responsabilidades, etcétera, que no son posibles de exteriorizar, sino que funcionan dentro del grupo familiar y que no tienen que ver muchas veces con lo que el Estado regula de forma macro para todos los habitantes. Piensen solamente en su relación familiar. Pónganse a pensar un poco, digan, claro, en mi casa existe esta norma, pero esta norma va contra el derecho, pero yo no puedo ir al tribunal o al tribunal constitucional o al
poner un recurso de protección o lo que sea para que esa norma no suceda, ya que es una regulación propia e intrínseca de la familia. Conceptos para pensar. Luego de que nosotros viéramos cuál sería el punto de partida y tomamos como punto de partida el lenguaje y la familia, podemos ver que el derecho nace de alguna de esas formas. Pero el derecho cuando nace de un punto de vista mágico, se transforma después en religioso y luego se desdobla al mundo civil o al mundo más material. ¿Cómo sucede eso? Es lo que vamos a ver a continuación de manera también muy breve, muy rápida, pero que yo les dejo un apunte también de la prehistoria del derecho de José Rivas Alba, un libro que trato de tomar mucho en esta primera unidad, ya que es muy interesante y es una visión totalmente distinta a lo que se hace dentro de la historia del derecho. Vamos a ver cómo resolvemos esta pregunta. ¿Cómo puede ser eficaz el derecho? ¿Cómo hacemos que el derecho sea, esas normas, esas reglas del juego, sean percibidas por todos como obligatorias? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si nosotros tomamos los pueblos antiguos, vamos a tener que tener una cosmovisión religiosa bastante interesante y dicen que el derecho o las normas de regulación de la sociedad, del grupo, del clan, de la tribu, etc., las da un ser supremo o vienen dadas por la naturaleza. Lo que significa que si yo las quebranto, algo va a suceder. Y ese temor a lo que me pueda suceder me va a hacer a mí respetar esa norma al pie de la letra. La máxima autoridad que va a tener esta normativa, que va a ser hecha por alguien que nosotros no vamos a alcanzar nunca, porque nosotros somos simples seres humanos, va a ser una autoridad divina. O sea, las reglas van a ser dadas por Dios, por la naturaleza, y nosotros como seres humanos simplemente vamos a tener que obedecerla. Así funcionan nuestros pueblos antiguos, por lo menos, y así también funcionaron otros pueblos en sus orígenes y que llevaron a la evolución del derecho civil. Pero si uno lo piensa, realmente esa es la forma más básica de uno darle coercitividad o darle fuerza normativa que se pueda cumplir una norma jurídica. Ahora, ¿cuáles son las derivaciones del derecho mágico, este derecho creado por un ente externo, un ente mayor? Existe una autoridad que será esta divinidad que nos mandará este derecho. Existe una autoridad mayor que nosotros no vamos a poder alcanzar. Existe una especie de animismo o cosificación del derecho. O sea, el derecho va a estar impregnado en algunas cosas, en algunos elementos que nosotros vamos a tener que respetar para que no nos caiga una especie de maldición. Y el lenguaje, en este caso, ya no solamente va a ser jurídico, ya no va a ser simplemente obedecer una regla, ya no va a ser simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes que cazar tantos animales porque si no nos vamos a quedar sin comer, punto. Hay una cota de caza de 10 animales por día, por decir, en una tribu, o sea, en una tribu nómade, perdón. Sino que va a ser mágico religioso, sino que va a decir, si tú cazas más de 10 animales, el pastor fantasma que cuida el rebaño de Dios te va a venir a castigar. En el caso romano, cuando uno parte la historia del derecho romano, vemos que, y vamos a ver, que el derecho mágico, o sea, esta especie de derecho religioso, estas normas que vienen de una autoridad divina o sacralizada, se van a confundir con la normativa civil y serán los sacerdotes quienes en el periodo arcaico del derecho romano sean los que dicten las normas y confundan las normas religiosas con las normas civiles hasta que se separe el fas, que es el derecho religioso, con el jus, que es el derecho civil. En el caso de la historia del derecho, si uno lo toma así de manera lineal, vamos a ver que primero tenemos este derecho mágico, este derecho religioso, ritual que viene de una divinidad. Evolucionará a un derecho creado por los humanos. Hay una evolución bastante interesante y lo vamos a ver en la próxima oportunidad
con el caso de Mesopotamia, donde se distingue lo que es el derecho de Dios con el derecho de los humanos. Cuando es el derecho dado por una divinidad o dado por una sacralidad, nosotros no podemos reformarlo porque es Dios quien lo hace, por tanto Dios tendrá que reformarlo y no somos los seres humanos. En cambio, Mesopotamia dio vuelta a eso antes que lo hicieran los romanos en su evolución. Pero bueno, después evoluciona al sistema civil, o sea, entendemos que el derecho es una creación de la sociedad, es una creación del ser humano, y luego retrocede tras la caída del sistema romano, con las invasiones bárbaras y otros factores que vamos a ver también, y en el sistema medieval, con la imposición del derecho canónico, vuelve de nuevo ese derecho a tener una cierta divinidad, vuelve a ser el derecho creado por Dios o por una autoridad delegada por Dios para crear ese derecho. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que el derecho va evolucionando desde lo mágico a lo civil y después vuelve de nuevo a lo mágico y después vuelve de nuevo a lo civil. En definitiva, nosotros vemos que hay un círculo, un ciclo del pensamiento humano a través de la historia, algo que también ya lo han señalado otros autores, otros historiadores, y que es parte también de este vivir de la sociedad, de este conocer lo que va pasando en el pasado, repetir errores o simplemente sacar lecciones de aquellas cosas que nos van quedando a través de la historia. En resumen, lo que hemos visto tiene que ver con la parte inicial de nuestro curso de Historia del Derecho. Tenemos una definición de lo que es la historia del derecho, esta revisión de cómo las instituciones jurídicas han surgido a través de la humanidad, estas instituciones jurídicas que surgen a través de la sociedad ya sedentarizada y que nacen desde este espectro mágico y evolucionan a un espectro más humanizado o civil. Y que el vehículo por el cual se traslada el derecho es el lenguaje. Nosotros necesitamos expresar esas normas jurídicas de la forma que sea para poder, ¿cómo se llama?, hacer efectivo o coercitivo, darle fuerza a este derecho. Finalmente, también tenemos como núcleo o cuna central del derecho el núcleo principal de la sociedad, cuál es la familia, que también genera un derecho paraestatal y genera también los primeros contratos. Básicamente eso es lo que hemos expresado el día de hoy y lo que queremos hacer como introducción muy básica y muy somera a lo que es esta primera etapa de la Cátedra de Historia del Derecho. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hacen llegar por los canales respectivos, me dejan un comentario o cualquier otra apreciación que ustedes puedan tener. Muy agradecido de todos ustedes y atento como siempre a las dudas que puedan tener.